¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de limpiar con esmero tu casa, la sensación de estancamiento, escasez o mala suerte no desaparece? La Biblia nos recuerda en Proverbios 3:33, la maldición del Señor está en la casa del malvado, pero bendecirá el hogar de los justos. Este versículo nos revela una verdad profunda. No es solo lo que limpias, sino cómo y con qué corazón lo haces, lo que abre la puerta a la bendición o al bloqueo espiritual. Hoy veremos cómo ciertas prácticas comunes de limpieza pueden estar atrayendo pobreza y caos espiritual a tu hogar sin que lo sepas. Te mostraremos cómo evitar estos errores y transformar tu espacio en un lugar donde la presencia de Dios pueda habitar con libertad. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti cuando limpias no solo con tus manos, sino también con el corazón? ¿Alguna vez has sentido que por más que limpias tu casa, algo no cambia? Que a pesar del orden, el aroma agradable y el esfuerzo constante, la atmósfera permanece pesada, el dinero se va sin explicación y la armonía parece ausente. A veces nos enfocamos tanto en lo visible que olvidamos que lo espiritual también necesita atención. La limpieza del hogar no es solo una actividad física, puede ser una oportunidad sagrada para invocar la presencia de Dios y romper ciclos ocultos que impiden el avance. En Éxodo 12, cuando Dios instruyó al pueblo de Israel sobre la celebración de la Pascua, les ordenó limpiar sus casas de toda levadura. Aunque esto tenía un sentido físico, también llevaba un profundo mensaje espiritual. La purificación externa debía reflejar la disposición del corazón. La levadura representaba el pecado, la corrupción, todo lo que debía ser removido antes de que llegara la bendición. Este acto no era un simple gesto de higiene, sino una preparación para recibir la presencia del Señor y su liberación. Y es que Dios no habita en medio del desorden espiritual, ni en hogares donde se limpia solo con productos, pero no con oración. Muchos limpian con esmero, pero sin dirección espiritual. Barrer, sacudir y trapear se convierten en actos automáticos, carentes de intención. Y sin darnos cuenta, repetimos movimientos vacíos mientras el ambiente permanece cerrado a la bendición. Pero cuando limpias invocando a Dios, algo cambia. No solo desaparece el polvo, también se disipan las tinieblas. Porque cuando oras mientras limpias, estás haciendo guerra espiritual. Estás diciéndole al enemigo que ese espacio no le pertenece, que en ese hogar reina la luz, la pureza y la presencia del Espíritu Santo. Jesús dijo en Mateo 12, 43, 45, que cuando un espíritu inmundo sale de una persona, vaga por lugares áridos buscando descanso, y al no encontrarlo, vuelve a su antigua morada. Pero si al regresar la encuentra barrida y adornada, pero vacía, entra con otros 7 espíritus peores, y el estado final de esa persona es peor que al principio. Este pasaje no solo habla de personas, también puede aplicarse a los espacios que habitamos. Una casa puede estar limpia y ordenada por fuera, pero espiritualmente vacía. Si el corazón del hogar no está lleno de la presencia de Dios, se convierte en un terreno vulnerable para que la oscuridad retorne con más fuerza. No es casualidad que muchos testimonios de liberación espiritual comiencen con la limpieza del hogar. Personas que comenzaron a orar mientras limpiaban y que al hacerlo encontraron objetos extraños, fotos escondidas, símbolos ajenos al cristianismo, y que solo después de desecharlos pudieron experimentar paz. Otras que, al encender una alabanza mientras barrían, comenzaron a sentir una atmósfera diferente, más ligera, más viva. Porque Dios responde a los que le buscan con sinceridad, y cuando le abrimos la puerta, Él entra y transforma. Apocalipsis 3:20 dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Esa puerta no es solo la del corazón, también puede ser la del hogar físico que habitamos. Cuando limpias sin oración, sin propósito, sin intención espiritual, estás dejando el acto incompleto. Es como sembrar en tierra no consagrada, esperar fruto en un campo que no ha sido preparado por Dios. Pero cuando limpias orando, estás sembrando bendición. Cada movimiento se convierte en un acto de fe
Cada trapo que usas es un símbolo de restauración. Cada esquina alcanzada es una victoria sobre la oscuridad. El hogar no es solo un espacio para descansar o convivir. Es el lugar donde mora lo que somos realmente. Y si queremos que nuestras casas estén llenas de paz, debemos comenzar limpiándolas con la presencia de aquel que es el príncipe de paz. Hay quienes viven en casas impecables, pero llenas de gritos, escasez, discusiones y enfermedades. Y no logran entender por qué, si todo está limpio. Pero lo que no han considerado es que han limpiado por fuera, pero no por dentro. Como los fariseos a quienes Jesús reprendía en Mateo 23, 25, 26. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera quede limpio. Este principio también aplica a nuestras casas. Si no hay oración, gratitud, amor ni honra dentro de las paredes, todo el orden externo es solo una fachada. Recuerdo el testimonio de una mujer que por años luchó con la pobreza y la enfermedad. Tenía 3 empleos, limpiaba su casa cada día con esmero, pero algo no cambiaba. Hasta que una noche, en medio del cansancio, cayó de rodillas en la cocina y dijo: Señor, si hay algo en mi hogar que no te agrada, muéstramelo. Te invito a ser el dueño de este lugar. Al día siguiente, comenzó a limpiar de nuevo, pero esta vez con oración. Iba cuarto por cuarto, no solo con trapo en mano, sino con la Biblia abierta y el corazón dispuesto. Esa semana encontró cosas que ni recordaba que tenía y entendió que eran vínculos con el pasado que nunca había cortado. Y cuando terminó dijo que el ambiente en su casa cambió por completo. El descanso volvió, la provisión comenzó a llegar y su salud mejoró. Porque no fue una limpieza cualquiera, fue un acto de redención. La oración convierte la limpieza en un altar. Cuando dedicas ese tiempo a hablar con Dios, estás marcando tu hogar con su presencia. Estás diciendo: este espacio es sagrado, porque todo lo que se consagra a Dios, Él lo guarda. En Números 7, cuando Moisés dedicó el tabernáculo, trajo ofrendas, incienso, y cada espacio fue ungido y bendecido. Lo mismo puedes hacer tú, desde tu cocina hasta el baño. Cada habitación puede ser un lugar donde habite la gloria de Dios, si tú así lo decides. Muchos pasan horas viendo videos de limpieza, comprando productos caros, creando rutinas meticulosas, pero olvidan lo esencial: invitar al Espíritu Santo a habitar en ese lugar. Puedes tener los mejores aromatizantes, pero si no hay paz, el ambiente seguirá siendo denso. Puedes tener un piso brillante, pero si hay rencor, discusiones o idolatría, el enemigo seguirá teniendo legalidad. Es como pintar una pared con grietas. Parece hermosa por fuera, pero por dentro sigue quebrada. Cuando limpies, habla, declara, proclama, usa tu voz como instrumento de liberación. En 2 Crónicas 20, Josafat ordenó que el pueblo adorara mientras enfrentaban al enemigo, y mientras cantaban, el Señor provocó confusión entre sus adversarios. La alabanza no solo es un canto, es un arma. Y cuando la usas mientras limpias, estás profetizando sobre tu casa. Estás diciendo: aquí no reina la escasez, reina la abundancia. Aquí no habita el temor, habita la fe. Aquí no gobierna el caos, gobierna la paz de Cristo. No necesitas ser experto en oraciones elaboradas. Basta con decir: Señor, limpia mi casa y mi alma, quita lo que no edifica, que tu Espíritu Santo se sienta cómodo aquí. Y a medida que lo repitas, sentirás cómo cambia la atmósfera. Porque donde hay oración, hay poder. Donde hay fe, hay movimiento. Y donde Dios es invitado, todo florece. El problema de muchos hogares no es el desorden físico, es la ausencia espiritual. Las casas se enfrían cuando la oración desaparece, cuando la Biblia se cierra, cuando la alabanza se reemplaza por quejas. Pero esto puede revertirse. Puedes comenzar hoy mismo. No importa cuán pequeña o grande sea tu casa. No importa si vives solo o con familia. Donde hay un corazón dispuesto, Dios se manifiesta. Salmos 91:1 lo confirma. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.
Habitar bajo su abrigo no es solo una promesa poética, es una realidad que puedes activar cada día al limpiar con propósito. Cada vez que tomes una escoba, recuerda que no solo estás barriendo polvo, estás desalojando toda carga espiritual innecesaria. Cada vez que limpies una ventana, pídele a Dios que te dé visión clara. Cada vez que sacudas una sábana, declara que todo espíritu de enfermedad se va. Y cuando pases un paño por la mesa, bendícela. Pídele a Dios que nunca falte el pan sobre ella. Así, tu limpieza dejará de ser una obligación más y se convertirá en un acto de fe, una declaración profética, una llave que abre la puerta a la abundancia. Porque limpiar sin oración es como sembrar sin fe. Es mover lo externo, pero dejar lo interno intacto. Es hacerlo visible sin transformar lo invisible. Y Dios quiere habitar en hogares limpios, sí, pero sobre todo en hogares consagrados. Hogares donde Él es bienvenido, donde hay honra, donde el polvo no solo se barre con trapos, sino con oración, alabanza y palabra. Y tal vez nunca lo habías considerado así, pero hoy puedes comenzar de nuevo. Hoy puedes invitar a Dios a limpiar contigo. Porque cuando Él entra en tu casa, todo cambia. No solo se va el polvo, también se va la escasez, la tristeza, el peso espiritual. Lo que parecía una simple limpieza puede convertirse en un altar, en un nuevo comienzo, en una declaración de guerra espiritual a todo lo que quiera permanecer sin permiso. Dios no ignora lo que haces con amor, y cuando limpias con oración, limpias con su presencia. ¿Estás listo para convertir tu hogar en un lugar donde la bendición no solo visite, sino habite? Hay cosas que guardamos en casa que no solo ocupan espacio físico, sino que contaminan espiritualmente el ambiente. Objetos que, aunque parecen inofensivos, están cargados de memorias, simbolismos, o simplemente representan ciclos que ya no tienen lugar en la vida de una persona que busca la bendición de Dios. Muchos creen que acumular es sinónimo de previsión, pero lo que en verdad están haciendo es levantar altares invisibles al estancamiento. Un hogar donde se guardan cosas rotas, desgastadas o asociadas al pasado doloroso, se convierte en un depósito de puertas abiertas a la pobreza espiritual y material. El desorden no siempre se ve como un problema espiritual, pero lo es. Cuando se guarda lo que ya no edifica, lo que está vencido, lo que ya no funciona, se está reteniendo simbólicamente la imposibilidad de avanzar. En Isaías 43, 18-19, el Señor dice: No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Este pasaje revela una verdad profunda. Mientras lo viejo ocupe el lugar de lo nuevo, la promesa no puede manifestarse. Dios no actúa sobre el caos acumulado, actúa sobre el corazón y el espacio que se dispone a ser renovado. En el Antiguo Testamento, cuando Jacob decidió volver a Betel para renovar su pacto con Dios, lo primero que hizo fue ordenar a su familia desechar todos los objetos extraños. Génesis 35:2 lo relata así. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos. Este acto no fue solo simbólico, era una limpieza física que reflejaba una disposición espiritual. El despojo de lo innecesario preparó el terreno para una nueva etapa bajo la cobertura divina. Mientras los ídolos permanecieran ocultos en sus pertenencias, el favor de Dios no podía fluir plenamente. Cada objeto en tu casa tiene un lenguaje. Algunos hablan de orden, otros de abandono. Algunos reflejan honra, otros recuerdan heridas. Por eso, lo que se guarda debe ser examinado a la luz de la palabra. El problema no es únicamente tener muchas cosas, sino conservar aquello que bloquea espiritualmente lo que Dios quiere entregar. En Josué 7, el pueblo de Israel fue derrotado por sus enemigos debido al pecado de Acán, quien había escondido en su tienda objetos prohibidos.
Cuando Josué consultó al Señor, Él respondió: Israel ha pecado, tomaron del anatema y hasta lo han guardado entre sus enseres. Josué 7:11. Lo que uno solo escondió afectó a toda la comunidad. El objeto oculto trajo derrota, muerte y confusión. El mismo principio se aplica a los hogares hoy. Lo que se guarda sin discernimiento puede ser la razón por la cual la bendición está retenida. Acumular no solo implica llenar estantes y armarios, es también una declaración silenciosa de que el pasado sigue teniendo autoridad. Muchos conservan ropa rota, fotografías de relaciones rotas, adornos que ya no representan sus valores, muebles deteriorados que ya no cumplen función alguna. Y con cada objeto que no se suelta, también se retiene la herida, la escasez, el ciclo que ya debía haber terminado. La pobreza no siempre llega por falta de esfuerzo, sino por la falta de limpieza espiritual. Lo que no se renueva, se corrompe. Lo que no se suelta, se convierte en peso. En Hebreos 12:1 se nos exhorta a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aunque este versículo habla del camino espiritual, el principio puede aplicarse también al ambiente que nos rodea. Hay hogares donde es imposible avanzar porque el pasado está presente en cada rincón. Cada estante lleno, cada caja sellada, cada objeto roto está enviando un mensaje: aquí no hay espacio para lo nuevo. Pero la promesa de Dios exige espacio. La provisión de Dios requiere terreno fértil. El mover de Dios necesita lugares ordenados donde su presencia pueda manifestarse. En Eclesiastés 3:6 se nos recuerda que hay un tiempo para guardar y un tiempo para desechar. No todo debe ser conservado eternamente. Hay temporadas en las que Dios pide renuncias físicas como representación de una renovación espiritual. El guardar por costumbre es un hábito que puede volverse una prisión invisible. Cada vez que se abre un cajón lleno de cosas que no se usan, pero que no se quieren soltar, se activa un patrón de estancamiento. Y aunque no se vea a simple vista, la atmósfera espiritual lo percibe. Los profetas del Antiguo Testamento eran muy conscientes de la relación entre el entorno físico y la pureza espiritual. En muchas ocasiones, antes de que el pueblo pudiera recibir instrucción o dirección, se les pedía que se purificaran, y eso incluía deshacerse de lo que contaminaba sus casas. En Zacarías 13:2, el Señor declara: quitaré de la tierra los nombres de los ídolos, y nunca más serán recordados. Y también haré quitar de la tierra a los profetas falsos, y al espíritu de impureza. El ambiente debía ser limpiado para que la palabra profética pudiera ser restaurada. Cuando el hogar se convierte en un almacén de cosas inútiles, también se convierte en un obstáculo espiritual. Lo que parece inofensivo a los ojos humanos puede tener un significado profundo en el mundo espiritual. Por eso es necesario revisar con discernimiento qué se está conservando. ¿Ese objeto representa fe, avance, bendición? ¿O es un recordatorio de dolor, pérdida, frustración o pecado? La limpieza espiritual requiere honestidad. No se trata solo de sacar basura, sino de alinear el corazón y el hogar con la voluntad de Dios. En 2 Corintios 7:1 se nos exhorta a limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La santidad comienza en el corazón, pero también se manifiesta en lo visible. Un hogar ordenado espiritualmente es una expresión de reverencia, de entrega, de entendimiento profundo de que Dios no habita en medio de lo que simboliza el pasado sin redención. La acumulación es una forma de atadura. Cuando se suelta, se produce liberación. Lo viejo da paso a lo nuevo. Lo roto se reemplaza por lo sano. Lo inútil se reemplaza por lo que edifica. En muchas ocasiones Jesús enseñó con acciones que implicaban dejar lo viejo atrás para entrar en lo nuevo. En Marcos 2:22 dijo: nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera el vino nuevo rompe los odres, y se derrama el vino, y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Este principio aplica al alma, pero también a los ambientes. No se puede esperar un mover fresco de Dios en un espacio cargado,
de lo que él ya pidió que fuera soltado. El odre viejo no puede contener lo nuevo sin romperse. El espacio físico también necesita ser renovado para que la presencia de Dios se manifieste con libertad. Hay quienes oran por un nuevo comienzo, pero no están dispuestos a deshacerse de lo viejo. Quieren abundancia, pero mantienen objetos que simbolizan escasez. Piden paz, pero conservan recuerdos de dolor. Desean bendición, pero no limpian lo que impide que la bendición se manifieste. El cambio no comienza con grandes gestos, comienza con una decisión interna de limpiar todo lo que no glorifica a Dios. En Romanos 12:2 se nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renovar el entendimiento implica también renovar el ambiente. El hogar debe ser un reflejo del orden divino. En la creación, lo primero que hizo Dios fue separar la luz de las tinieblas, poner orden en el caos, dar función a lo que antes era solo vacío. Génesis 1 nos muestra que el orden precede a la plenitud. Solo después de poner cada cosa en su lugar, Dios creó al ser humano y lo bendijo. La secuencia revela un principio eterno. La bendición llega cuando el orden se establece. Y ese orden comienza por dejar ir lo que ya no corresponde al diseño divino para tu vida. Los objetos no son neutrales. Todo lo que permanece en un hogar tiene una carga simbólica. Algunos objetos fortalecen la fe, otros fortalecen la atadura. Algunos impulsan a orar, otros distraen. Algunos conectan con el propósito, otros con el pasado que Dios ya cerró. Y mientras no se haga una limpieza espiritual del entorno, los ciclos seguirán repitiéndose. La renovación no se activa solo con palabras, sino con decisiones firmes y acciones concretas. En Colosenses 3:5 se nos llama a hacer morir lo terrenal en nosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Aunque este llamado es personal, el principio se extiende al ambiente físico. La idolatría también puede manifestarse en la dependencia excesiva hacia lo material. Cuando un objeto tiene más poder sobre el corazón que la palabra de Dios, ya no es solo una pertenencia, es un impedimento espiritual. La limpieza del hogar es también un ejercicio de autoridad espiritual. Al sacar lo que no edifica, se está ejerciendo dominio sobre el territorio que Dios ha entregado. En Deuteronomio 11:24 se declara: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Pero para que ese lugar sea efectivamente tuyo, debe estar libre de elementos que no glorifican a Dios. La autoridad espiritual se activa cuando hay obediencia, y la obediencia incluye la disposición de limpiar, soltar y preparar el ambiente para que el Espíritu de Dios habite con libertad. Un hogar lleno de cosas inútiles es un corazón que aún no ha comprendido el poder del despojo. Cuando se suelta lo que ya no tiene propósito, se abre el espacio para que lo eterno tenga lugar. La acumulación no solo es desorden físico, es una señal de que el pasado sigue controlando el presente. Pero donde hay limpieza espiritual, hay libertad. Y donde hay libertad, el Espíritu de Dios se mueve con poder. Hay lugares en el hogar que con el tiempo pasan desapercibidos, rincones a los que la escoba no llega, espacios que parecen insignificantes a los ojos humanos, pero que en el mundo espiritual representan áreas de olvido, de abandono y en muchos casos de estancamiento. En lo físico, la acumulación de polvo y suciedad en esos rincones puede generar malos olores, alergias y descomposición. En lo espiritual, puede abrir puertas al desgaste emocional, la falta de claridad y el debilitamiento de la atmósfera familiar. Aquello que no se limpia se convierte en refugio de lo que no debería permanecer. En Levítico 14, Dios instruye con detalle los procedimientos para purificar una casa afectada por moho. Si la impureza se encontraba en las paredes, se debía raspar, retirar el material afectado y, si persistía, incluso derribar la casa entera. Esta orden revela la seriedad con la que Dios trata la contaminación oculta. Lo que está escondido y permanece sin tratar puede volverse una amenaza mayor que aquello visible.
El moho no se ve a simple vista, pero su presencia contamina lentamente hasta el corazón de los muros. Así ocurre también con los rincones olvidados del hogar. Pueden parecer pequeños, pero si no se limpian, se convierten en nidos de miseria espiritual. En el libro de Ezequiel, el profeta tiene una visión del templo. En Ezequiel 8, Dios le muestra abominaciones cometidas en lugares escondidos, sacerdotes que adoraban ídolos en la oscuridad, creyendo que nadie los veía. Pero el ojo de Dios alcanza todo rincón, y lo que el hombre olvida, Dios lo expone. En el verso 12 se dice: ¿No has visto, hijo de hombre, lo que hacen en tinieblas, diciendo, Jehová no nos ve, Jehová ha abandonado la tierra? El principio es claro: lo que se oculta en la oscuridad no permanece ignorado ante Dios. Y si en los lugares visibles hay orden, pero en los rincones hay descuido, la presencia divina no se manifestará con plenitud. Cada espacio del hogar tiene un propósito. La cocina, la sala, los dormitorios, incluso los pasillos y balcones fueron diseñados para cumplir una función específica dentro del orden doméstico. Cuando un rincón es olvidado, se convierte en símbolo de algo que no está siendo atendido en la vida interior. Aquello que no se limpia habla de lo que no se quiere confrontar. El rincón detrás del mueble, la repisa llena de objetos sin revisar, el armario donde todo se guarda sin orden, reflejan con exactitud el estado espiritual de quienes habitan ese lugar. Dios no busca perfección exterior, busca entrega total. En 1 Corintios 14:33 se afirma que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Donde hay desorden continuo, hay ausencia de dirección divina. Cuando el polvo se acumula en un rincón, con él también se acumulan emociones, pensamientos y hábitos que han sido ignorados por largo tiempo. La suciedad material se convierte en metáfora de patrones mentales que deben ser confrontados. Así como una grieta permite que entre humedad hasta dañar los cimientos de una casa, también un rincón sucio espiritualmente permite la entrada del temor, el resentimiento, la indiferencia o la apatía. Y lo más peligroso no es que esté oculto, sino que haya sido normalizado. El corazón se acostumbra al desorden cuando no se vive bajo un estándar de santidad. Dios llama a una limpieza total, no parcial. En 2 Crónicas 29, el rey Ezequías ordena la purificación del templo. Los levitas entraron y comenzaron a limpiar todo el lugar, retirando lo impuro y sacándolo fuera. No dejaron espacio sin tocar, no hubo rincón ignorado. Este acto fue decisivo para restaurar el culto y atraer de nuevo la bendición de Dios sobre Judá. La limpieza de lo oculto precedió la restauración de lo divino. Cuando se limpia todo, sin excusas ni omisiones, se habilita un nuevo nivel de visitación espiritual. Pero cuando se oculta lo impuro, el favor se detiene. Los rincones olvidados no son solo físicos. Representan aquellos aspectos de la vida espiritual que han sido dejados de lado. Áreas donde se perdieron hábitos de oración, donde ya no se medita en la palabra, donde la alabanza dejó de resonar. A veces se ora en la sala, pero se ignora el dormitorio. Se consagra la cocina, pero se descuida el estudio. Y sin saberlo, se levantan barreras que impiden que el espíritu fluya libremente en todo el ambiente. El apóstol Pablo, en 1 Tesalonicenses 5:23, expresa: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta santificación no es parcial, es integral, total, abarcando cada espacio y cada rincón. Cuando un hogar tiene áreas que no se limpian nunca, se produce una distorsión en el equilibrio espiritual. El desorden físico crea una atmósfera que debilita la mente, aflige el alma y fatiga el cuerpo. No es solo una cuestión de higiene, es una cuestión de alineamiento espiritual. En Mateo 5:14-16, Jesús habla de que una ciudad situada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz para ponerla debajo de una vasija. Esa luz debe alumbrar a todos en la casa. Pero si hay rincones donde no llega la luz, allí la oscuridad permanece. Y donde hay oscuridad,
hay terreno fértil para la confusión, la ansiedad y la ruina. Limpiar cada rincón es un acto de obediencia. Es reconocer que Dios ve lo que los hombres no ven. Es decir, no dejaré un solo espacio donde el enemigo tenga legalidad. Así como los levitas se adentraron en el templo con determinación, también cada persona debe revisar su hogar con el mismo celo. No se trata de perfección estética, sino de santidad aplicada a lo cotidiano. Un hogar consagrado no es aquel que brilla por fuera, sino aquel que ha sido rendido a Dios por completo. En Proverbios 3:33 se afirma: la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Esa justicia comienza en lo interno y se extiende a lo externo, hasta alcanzar incluso el rincón más oculto. La negligencia espiritual comienza en los detalles, no se manifiesta con grandes caídas, sino con pequeñas concesiones. Dejar un rincón sin limpiar es como dejar una herida sin tratar. A simple vista puede parecer inofensivo, pero con el tiempo se infecta. Así también, cuando se permite que el desorden permanezca en un área específica del hogar, se abre una grieta en la protección espiritual. En Nehemías 3 se describe cómo los habitantes reconstruyeron el muro de Jerusalén, cada uno desde su casa, cuidando su parte del muro. No hubo un solo tramo dejado sin atender. Y fue ese esfuerzo colectivo lo que devolvió la seguridad al pueblo. Si una sola parte del muro hubiese sido olvidada, el enemigo habría entrado por allí. De igual forma, un solo rincón del hogar olvidado puede ser suficiente para debilitar la cobertura espiritual. La disciplina de limpiar con intención se convierte en una práctica espiritual. El trapo que alcanza la esquina más remota está proclamando una verdad. En este lugar nada queda fuera del gobierno de Dios. En Salmo 139, 7-12, David declara que no hay lugar donde se pueda huir del Espíritu del Señor, ni aun las tinieblas son oscuras para él. Este pasaje enseña que no hay rincón, por más olvidado que parezca, que escape a la mirada de Dios. Y si Dios todo lo ve, es deber de cada persona limpiar todo lo que ha sido ignorado tanto física como espiritualmente. Cada vez que se limpia un rincón que ha estado sucio por meses o años, también se está cortando con el patrón de la omisión. Se está rompiendo el ciclo de la indiferencia, se está cerrando la puerta a todo lo que se alimenta del olvido. Y cuando eso ocurre, el ambiente cambia. No porque haya solo más orden, sino porque el acto mismo representa una declaración espiritual. Se está diciendo: este lugar pertenece al reino de Dios. Aquí no hay lugar para la negligencia, la pereza ni la oscuridad. No se trata de limpieza impulsada por la estética o por la presión social. Se trata de una limpieza guiada por la revelación. Cada rincón tiene un significado. Cada espacio no atendido tiene una voz que debe ser silenciada con acción. En Deuteronomio 23:14 se establece un principio clave: porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que Él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de ti. El campamento debe estar limpio para que Dios permanezca. El hogar, como extensión del campamento espiritual, debe reflejar ese mismo estándar, no por legalismo, sino por honra, no por apariencia, sino por convicción. El mover del Espíritu de Dios es sensible a la preparación. En Tesuris Reyes 4, Eliseo manda a la viuda a recoger vasijas vacías para que el aceite fluya. Las vasijas representan la disposición. Mientras haya vasijas limpias y vacías, el aceite no cesará. Pero una vez que ya no hubo espacio disponible, el aceite se detuvo. Este principio se aplica también al hogar. Mientras haya espacios dispuestos, limpiados, rendidos, el fluir del favor continúa. Pero donde no se limpia, donde no se vacía, donde no se abre espacio, el fluir se detiene. Dios desea habitar en hogares donde cada rincón le pertenece, no donde hay apariencia de orden, pero descuido en lo oculto, no donde se ora en voz alta, pero se ignoran las pequeñas áreas de desobediencia práctica.
La limpieza física de cada rincón debe ser una extensión de la limpieza espiritual que cada creyente está llamado a ejercer. Y mientras se sostenga esta práctica con discernimiento, oración y reverencia, la atmósfera del hogar será transformada, no por lo que se ve, sino por lo que espiritualmente se activa. Hay momentos del día en los que el mundo natural parece estar en silencio, pero el mundo espiritual está más activo que nunca. Hay horarios que no solo marcan el paso del tiempo, sino que también delimitan accesos, movimientos y transiciones entre reinos. Muchos limpian sin saberlo en momentos espiritualmente cargados, abren ventanas mientras el cielo está sellando ciclos, barren mientras la atmósfera está siendo agitada, trapean mientras las tinieblas reclaman espacio. Lo visible se convierte en una extensión de lo invisible. El acto de limpiar, que parece tan rutinario, puede convertirse en una puerta si se realiza sin discernimiento. En Job 38, 12, 13, el Señor hace una pregunta que revela el poder del tiempo espiritual. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacados de ella los impíos? Este pasaje establece que hay momentos en los que se ejecuta juicio espiritual, donde la luz desplaza la oscuridad y la voz del justo tiene mayor autoridad. La mañana no es solo un comienzo cronológico, es una estación de definición espiritual. Limpiar cuando Dios está decretando sobre la tierra es muy distinto a hacerlo cuando las tinieblas están intentando establecer dominio. Hay horas que parecen inofensivas, pero en las que se ha relajado la vigilancia. Las Escrituras muestran que el enemigo actúa con estrategia y muchas veces elige horarios precisos para operar. En Mateo 13:25, Jesús dice que mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. El adversario no ataca al azar, aprovecha la distracción, la fatiga, la rutina sin oración y entra en momentos de descuido. Cuando alguien limpia su casa sin cubrir ese acto en oración, especialmente en horas espiritualmente vulnerables, no está simplemente ordenando un espacio, está exponiendo su atmósfera sin protección. El amanecer y el anochecer no son simples transiciones del día, son umbrales. En estos tiempos de cambio, tanto el cielo como el infierno están activos. En Éxodo 12:29, la muerte visitó Egipto a la medianoche. Ese fue el horario donde el juicio descendió. No fue casualidad, fue una hora delimitada, cargada de consecuencias eternas. En ese mismo tiempo, los israelitas estaban dentro de sus casas, cubiertos con la sangre del cordero. Mientras afuera la oscuridad tenía autoridad, adentro había cobertura. Esta imagen revela que no se trata solo de limpiar, sino de saber cuándo y bajo qué cobertura se limpia. Cuando el creyente ignora que hay horarios en los que debe estar en reposo, en oración o en contemplación espiritual, y realiza labores físicas sin discernimiento, debilita el cerco. El Salmo 127:1 declara que si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. No se trata de actividad sin dirección, sino de comprender que incluso las actividades más simples deben estar en sincronía con el cielo. Si se limpia en un horario donde hay guerra espiritual activa, pero no se invoca protección ni se consagra el acto, se está dejando el espacio abierto al desgaste, al agotamiento y a la dispersión espiritual. La noche, especialmente entre las 3 y las 5 de la madrugada, ha sido reconocida como una franja de alta intensidad espiritual. Daniel tuvo visiones nocturnas y muchos de los profetas fueron visitados en medio del silencio. También es en ese lapso donde las tinieblas operan con mayor intensidad. Judas traicionó a Jesús en la noche. Pedro lo negó antes del canto del gallo. Y mientras Jesús oraba en Getsemaní, los discípulos dormían. Hay algo profundo en la lucha entre el cuerpo que quiere descansar y el espíritu que necesita velar. Si se limpia un hogar en medio de ese cruce sin propósito, sin oración y sin cobertura, el acto pierde su eficacia y puede incluso abrir acceso a opresiones silenciosas. No es que el horario en sí tenga poder, sino lo que espiritualmente se activa en ese horario.
En Marcos 1:35 se describe a Jesús levantándose muy de madrugada para orar en un lugar apartado. Él no escogía esos momentos por casualidad, sino porque entendía el ritmo espiritual del cielo. Quien limpia su casa sin discernir el momento puede estar barriendo en el instante exacto en que el enemigo busca cansancio, agitación o confusión. No se trata de evitar limpiar en ciertos horarios por superstición, sino de aprender a reconocer los tiempos que demandan mayor cobertura. El alma también se alinea con el tiempo. Hay momentos en los que una limpieza física puede convertirse en liberación espiritual si se hace en sintonía con el ritmo del espíritu. Pero cuando se hace en horarios de oscuridad espiritual, sin oración, sin dirección, sin adoración, puede convertirse en una actividad que agita sin ordenar, que remueve sin purificar. No toda acción produce fruto, no todo movimiento trae bendición. En Eclesiastés 3:1 se afirma que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esa sabiduría no es solo poética, es una instrucción para vivir bajo propósito. Hay quienes se sienten fatigados después de limpiar, sin saber que han expuesto su atmósfera sin oración, que han activado el movimiento sin sellarlo con fe, que han abierto ventanas cuando debieron cerrar ciclos. No se trata de religiosidad, sino de entendimiento espiritual. En 1 Pedro 5:8 se advierte que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ese andar no es al azar, es estratégico, oportuno, dirigido. Y si se abre el hogar en un horario vulnerable, sin consagrar el tiempo, el acto de limpieza puede convertirse en un canal para la dispersión, la angustia o el desgaste invisible. En la cultura hebrea, el día comienza al atardecer. Este detalle cambia completamente la percepción del orden espiritual. Lo primero que ocurre en el día, según la perspectiva bíblica, no es el trabajo, sino el descanso. La noche antecede al día, el reposo precede a la actividad. Esta estructura enseña que el alma debe estar primero en comunión para que la acción posterior tenga eficacia. Si se ignora este diseño y se limpian los espacios sin haber primero sellado el ambiente con la presencia de Dios, se pierde la cobertura necesaria para que esa limpieza sea efectiva también en lo espiritual. La limpieza del hogar, cuando se realiza sin atención a los tiempos, puede convertirse en una actividad más dentro de una rutina desgastante. Pero cuando se convierte en una práctica sagrada, guiada por discernimiento y oración, el hogar no solo queda limpio, sino marcado. El momento se convierte en altar, el movimiento se convierte en ofrenda, y el ambiente es sellado para impedir el avance de lo que quiere entrar por fisuras invisibles. Jesús enseñó a observar los tiempos, reprendió a los fariseos por no saber discernir la hora espiritual en la que vivían. En Lucas 12:56 dijo: hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿y cómo no distinguís este tiempo? Esta misma reprensión puede aplicarse hoy a quienes actúan sin considerar el impacto de sus acciones dentro del marco del tiempo espiritual. No es necesario tener un conocimiento místico para entenderlo. Basta con estar en oración, ser guiado por el Espíritu Santo y no convertir lo sagrado en costumbre sin propósito. Hay un llamado a recuperar la sensibilidad espiritual incluso en las acciones más comunes. Si la limpieza del hogar se alinea con la voluntad de Dios, se transforma en un acto de autoridad. Si se realiza con adoración, se convierte en una declaración de señorío. Pero si se realiza en horarios que no han sido redimidos en oración, el riesgo es permitir que lo invisible se aproveche de lo que se dejó sin sellar. No se trata de caer en legalismos, sino de vivir con entendimiento. Cada acción debe estar alineada con el mover de Dios. No basta con querer limpiar, es necesario limpiar con propósito. El pueblo de Israel no podía moverse del campamento sin la nube. No podían avanzar sin la señal divina. Incluso al mover el tabernáculo, cada parte era levantada en orden, en el tiempo indicado, bajo instrucción precisa. Así también debe ser la limpieza del hogar. No se trata solo de manos ocupadas, sino de espíritu conectado. No se trata de remover polvo,
sino de establecer gobierno espiritual. Quien comprende que hay horarios donde el mundo espiritual es más intenso, actúa con más sabiduría. Ora antes de abrir la puerta, declara palabra antes de mover objetos, pone alabanza antes de levantar la escoba, sella su hogar antes de comenzar y sobre todo, reconoce que todo momento puede ser redimido si se realiza en obediencia. En Romanos 13:11 se afirma que conocer el tiempo es clave para despertar del sueño. Esa conciencia también se aplica a la manera en que se limpian los espacios que habitamos. El hogar no es un lugar neutro, es un campo espiritual. Cada rincón responde a una atmósfera, cada movimiento tiene una resonancia y cada hora tiene un eco eterno. Cuando se limpia en el horario correcto, con dirección y con la palabra como espada, no solo se ordena la casa, se purifica la atmósfera. Y donde hay pureza, hay descanso. Donde hay descanso, hay visión. Y donde hay visión, el enemigo no encuentra lugar. No todo lo que limpia purifica. No todo lo que perfuma santifica. El acto de limpiar, cuando se hace sin discernimiento espiritual, puede convertirse en un vehículo para introducir elementos que contaminan en lugar de liberar. Muchos productos, prácticas o rituales que parecen inofensivos a los ojos del mundo han sido aceptados sin evaluación bíblica y con ello se ha permitido la entrada de lo profano al territorio que debería estar consagrado a Dios. Lo que se compra por costumbre o se hereda por tradición puede estar cargado de simbolismo contrario al reino. Y si no se discierne, se extiende la alfombra para que la oscuridad se instale sutilmente en medio de lo que debería estar limpio. El discernimiento no es opcional cuando se trata de lo que se introduce en el hogar. Lo que se rocía en el ambiente, lo que se coloca en los rincones, lo que se enciende o se esparce en nombre de la limpieza, debe ser examinado con lupa espiritual. En Deuteronomio 7:26 se establece con claridad: no meterás cosa abominable en tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. La casa no solo se llena de muebles y aromas, también se llena de atmósfera, y cada producto que se utiliza puede ser un canal de bendición o de contaminación. La palabra de Dios revela que hay objetos, sustancias y prácticas que traen consigo una carga espiritual. El aceite de la unción, por ejemplo, no era un simple líquido aromático. Era una mezcla específica ordenada por Dios con un propósito claro. En Éxodo 30, el Señor da instrucciones detalladas para la elaboración del aceite santo. No se podía usar con cualquier fin, ni replicar su fórmula para usos comunes. Esto no solo enseñaba reverencia, sino también el principio de consagración. Todo lo que se aplica sobre un espacio debe estar alineado con la voluntad de Dios. No se trata de fragancias, sino de legalidad espiritual. Cuando se utilizan productos que tienen origen en prácticas ocultas, en creencias paganas o en filosofías contrarias a la verdad bíblica, el hogar se convierte en un lugar vulnerable. Lo que parece limpieza puede ser legalización. Lo que parece orden puede ser disfraz. El enemigo no siempre entra con violencia. A veces entra disfrazado de aroma, de ritual cultural, de costumbre heredada. En 2 Corintios 11:14 se afirma que Satanás se disfraza como ángel de luz. Esto incluye formas, productos y costumbres que no confrontan, pero que sí contaminan. La ignorancia espiritual no exime de las consecuencias. En Josué 9, el pueblo fue engañado por los gabaonitas porque no consultaron a Dios antes de hacer pacto. Creyeron que las provisiones mohosas y la ropa vieja eran prueba de buena intención, pero detrás de lo visible se escondía manipulación. Este relato enseña que no basta con que algo parezca inofensivo. Todo debe ser consultado ante el Señor. En los hogares, lo mismo ocurre con lo que se compra para limpiar. Lo que entra por los ojos puede traer contaminación si no se discierne con el espíritu. Hay fragancias asociadas a invocaciones. Hay inciensos, sahumerios, preparados líquidos y elementos decorativos que fueron creados con una intención espiritual específica contraria a la palabra. Algunos de ellos son vendidos como armonizadores de energía, purificadores del ambiente o protectores del hogar.
pero el lenguaje no cambia la raíz. Si su origen está en prácticas esotéricas, si su uso está vinculado a rituales que reemplazan el señorío de Cristo, entonces se está introduciendo un elemento de idolatría silenciosa. En Isaías 2:6, el profeta denuncia que el pueblo se llenó de prácticas orientales, agoreros como los filisteos, y pactaban con hijos de extranjeros. Este sincretismo los alejó del favor divino. Lo mismo ocurre hoy, cuando se combinan símbolos bíblicos con productos o prácticas ajenas al reino. El hogar del creyente debe ser un lugar exclusivo para el gobierno de Dios. No se puede mezclar lo santo con lo profano. No se puede ungir con la palabra y luego sahumar con elementos que representan ideologías contrarias. No se puede cantar al Señor y al mismo tiempo encender algo que fue diseñado para agradar a otros espíritus. En Levítico 10, los hijos de Aarón ofrecieron fuego extraño y murieron delante de Dios. No fue el acto externo lo que los condenó, sino la falta de obediencia al orden divino. Limpiar una casa con productos que fueron diseñados para prácticas paganas es ofrecer fuego extraño. Puede oler bien, pero no agrada a Dios. La intención del corazón no justifica el uso del instrumento inadecuado. En 1 Samuel 15, Saúl creyó que guardar lo mejor del botín para ofrecerlo como sacrificio era aceptable. Pero el profeta Samuel le responde que la obediencia es mejor que los sacrificios. En este contexto, lo mejor que el mundo ofrece, aunque parezca útil, práctico o poderoso, no sustituye la obediencia a la instrucción divina. Si Dios no lo aprueba, no edifica. Si Dios no lo autoriza, no limpia. Lo que se debe buscar no es lo más efectivo según la sabiduría del mundo, sino lo más puro según la dirección del Espíritu. El discernimiento se activa cuando la mente ha sido renovada por la palabra. En Romanos 12:2 se exhorta a no conformarse a este siglo, sino a ser transformados por medio de la renovación del entendimiento. Solo así se puede comprobar cuál es la voluntad de Dios. Esto también incluye saber qué se debe usar para purificar un espacio, qué se debe evitar, qué se debe desechar. No todo lo que es tendencia honra a Dios. No todo lo que limpia en lo físico edifica en lo espiritual. El lenguaje espiritual se refleja en las decisiones más cotidianas. Usar agua con sal, vinagre con hierbas o fórmulas tradicionales sin evaluar su trasfondo puede parecer un gesto inofensivo, pero si su raíz no está fundamentada en la palabra, se está abriendo una puerta innecesaria. La Biblia no autoriza prácticas de limpieza basadas en superstición, energía o manipulación del ambiente. No llama a usar objetos cargados, no aprueba la mezcla de creencias, no promueve rituales que sustituyan la oración o el poder de la sangre de Cristo. El hogar debe ser limpiado con aquello que representa pureza espiritual. La oración, la palabra declarada, el aceite consagrado, la alabanza. Estos elementos sí tienen autoridad en el mundo espiritual porque están enraizados en la verdad. En Santiago 5:14 se habla del uso del aceite para la unción de enfermos, acompañado de oración. Ese acto realizado en fe tiene poder de sanidad. No es el objeto lo que libera, sino el respaldo que tiene cuando se usa bajo orden divina. El aceite, el agua, la escoba, el paño, todos pueden ser instrumentos del reino si están consagrados y usados con fe bajo el gobierno del Espíritu. La atmósfera espiritual del hogar no se transforma por métodos humanos, sino por la presencia de Dios. En 2 Reyes 2, Eliseo sanó las aguas de Jericó arrojando sal, pero no lo hizo como un truco ritual. Lo hizo bajo mandato profético. Declaró la palabra del Señor sobre el agua y entonces el milagro ocurrió. El gesto fue profético, no mágico. Cuando se limpia un espacio, lo importante no es la fórmula, sino la autoridad espiritual desde la cual se actúa. Y esa autoridad solo proviene de la obediencia y la santidad. El enemigo no necesita permiso abierto, le basta con un punto de legalidad. Cuando se usa un objeto que tiene raíz idolátrica, cuando se practica un método sin base bíblica, cuando se repite una fórmula sin dirección divina, se está cediendo autoridad. Se está diciendo sin palabras, no he filtrado esto con la verdad. Y el reino de las tinieblas aprovecha toda grieta.
En Efesios 4:27 el apóstol Pablo exhorta: no deis lugar al diablo. Esa exhortación incluye todo lo que se permite entrar, todo lo que se practica, todo lo que se tolera por costumbre. Un hogar que quiere ser morada del Espíritu Santo no puede mezclarse con prácticas que han sido inspiradas por doctrinas de error. En 1 Timoteo 4:1 se advierte que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Estas doctrinas no siempre vienen disfrazadas de herejía. A veces vienen envueltas en frases de bienestar, en consejos populares, en técnicas alternativas que apelan a la limpieza, la armonía o la energía, pero que están en franca oposición al mensaje del Evangelio. Si Cristo no es el centro, si la Escritura no lo respalda, si el Espíritu Santo no lo guía, entonces no debe tener lugar. El hogar no es un laboratorio de creencias, es un altar, y todo altar debe ser santo. No puede ser compartido con prácticas que traen confusión, mezcla o dependencia de elementos externos para lograr lo que solo Dios puede hacer. La verdadera limpieza es fruto de la obediencia. El verdadero orden viene de la sujeción a la palabra. Y la verdadera protección no se encuentra en aromas, esencias o preparados, sino en la sangre de Cristo que cubre, limpia, restaura y protege. El estado del corazón con el que se limpia no es un detalle menor, es un factor determinante. Hay quienes barren maldiciendo, que sacuden mientras murmuran, que ordenan el hogar entre suspiros de fastidio o rabia. El acto de limpiar, si no está sostenido por gratitud y paz, no construye un ambiente de bendición, sino que siembra discordia en lo invisible. La limpieza que se realiza con enojo deja huellas, no en las superficies visibles, sino en la atmósfera espiritual del hogar. Una casa puede estar reluciente y sin embargo estar cargada de opresión, porque lo que se esparció en cada trapo no fue alabanza, fue queja. No fue consagración, fue desesperanza. En Filipenses 2:14-15, el apóstol Pablo exhorta a hacer todo sin murmuraciones ni contiendas, para que seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. Este principio aplica también a las acciones domésticas. Si se limpia protestando, se está dejando una marca de disonancia en el ambiente. Lo que se hace con actitud contraria al fruto del Espíritu no edifica, no purifica, no transforma. El corazón es la fuente. Si de él sale amargura, por más que el entorno físico luzca impecable, lo espiritual queda contaminado. El hogar es un altar y todo lo que se hace dentro de él puede ser una ofrenda o una provocación. Cuando se limpia desde la rabia, no se está adorando, se está levantando un clamor de conflicto. Cuando se ordena desde la desesperación, no se está restaurando el orden divino, se está reforzando el caos interior. La limpieza no comienza con las manos, comienza con la mente renovada. En Romanos 8:6 se afirma que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Esta ocupación también se refleja en la forma en que se asumen las tareas cotidianas. El espíritu de queja abre puertas. En Números 11 el pueblo murmuró y la ira del Señor se encendió. El descontento, aunque parezca inofensivo, es señal de incredulidad. Si se limpia mientras se murmura por lo que no se tiene, por lo que falta, por lo que aún no se ha alcanzado, se está sembrando pobreza desde la raíz. Pero si se limpia declarando promesas, agradeciendo por lo que hay, bendiciendo lo que se toca, entonces se establece el reino en lo cotidiano. No se trata solo de superficies limpias, se trata de atmósferas redimidas. La escoba, el trapo, el balde se convierten en instrumentos santos cuando se usan con el corazón correcto. Donde hay gratitud, hay descanso. Donde hay honra, hay provisión. Y donde hay paz, la presencia de Dios se manifiesta. El hogar que se limpia con fe será siempre un terreno fértil para la bendición. Cuando se comprende que cada acto en el hogar tiene una repercusión espiritual, limpiar deja de ser una tarea rutinaria para convertirse en un ejercicio de autoridad,
y alineación con el cielo. Más allá de los errores que impiden la bendición, hay una verdad aún más poderosa. El hogar refleja lo que el corazón guarda en lo secreto. No se trata solo de lo que se hace mal, sino de lo que aún está por redimir. Porque a veces el mayor estorbo no es la suciedad visible, sino el olvido de que la casa es un territorio sagrado, un espacio donde lo eterno puede tocar lo cotidiano. En Apocalipsis 21:13 declara: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Esta promesa no es simbólica, es una invitación. Tu hogar puede ser un lugar donde Dios more con libertad, si decides habitarlo con conciencia, honra y propósito. No limpies solo para que se vea bien, limpia para que el cielo se instale. Que cada rincón de tu casa hable del reino, que cada paso que des declare que allí habita la paz, la provisión y la gloria del Altísimo. Ese es el verdadero orden que transforma.